Podemos tomar asiento en lo que nos alistamos, en lo que nos acomodamos, para que podamos estar ahí sentaditos mínimo unos 3 horas, porque el tema de hoy es la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios. Y cuanto más estudiamos la palabra de Dios, cuanto más estudiamos los atributos de Dios, me doy cuenta que más indigno soy delante de Él. Es imposible que podamos acercarnos a Dios y no sentirnos humillados delante de Él. Es imposible acercarnos a su trono y no darnos cuenta del tamaño de nuestro Dios, de la santidad de nuestro Dios, de la justicia de nuestro Dios. El día de hoy vamos a hablar justo de la gracia de Dios. Y ayúdenme a buscar la carta a los Romanos. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 3, vamos a leer 4 versículos, de donde se va a desprender el estudio de la palabra de hoy. Romanos 3, capítulo 3 del versículo 23 al 26. Lo leo y me siguen con su mirada. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira manifiesta en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, el apóstol Pablo escribía a la iglesia de Roma y dejaba bien clarito, toda la carta a los romanos deja bien claro en los primeros capítulos la condición del hombre. Y esto es algo que ya hemos estudiado en otras ocasiones. De hecho, se ha tomado tiempo de predicación específicamente para hablar de la condición del hombre. Pero me voy a tomar unos pequeños minutitos para dar una recapitulación y poder entender por qué la gracia de Dios, por definición, ¿cómo la conocemos? ¿Cómo se nos enseña cuando estamos en la escuela dominical? ¿Cómo se nos enseña cuando cuando somos niños? Cuando yo llegaba a la iglesia, a la dominical, y me decían, la gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? Lo primero que aprendemos es que es un regalo inmerecido. Y sí es cierto, la gracia de Dios es un regalo inmerecido, pero va más allá de esto. No solamente no me lo merezco, no solamente no me lo esperaba, no solamente no lo pedí, sino que me dieron totalmente lo contrario a lo que yo me merecía. Dice en el primer versículo 23, el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Vamos a ver el primer punto. La gracia de Dios es dada a quien no la merece. En algún momento de nuestra vida, tal vez inconscientemente o conscientemente, podemos llegar a pensar que merecemos la gracia de Dios. Podemos llegar a pensar que merecemos el perdón de Dios. Porque soy buen cristiano, porque llego a la iglesia, porque hago esto, porque soy buen hijo, porque me comporto bien, porque no hago mal a nadie. Y entonces podemos llegar a pensar, pues que entonces merezco que Dios me perdone. Merezco entonces que Dios me dé la salvación. Pero el apóstol Pablo deja bien claro este punto. Y dice, todos, absolutamente todos, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. La perfecta justicia de Dios. ¿Se acuerdan qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la muerte. No es que estemos enfermos de pecado. No es que estemos medio moribundos por el pecado. Estamos muertos en nuestro pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres, absolutamente todos los hombres, somos incapaces de vivir conforme a los parámetros divinos de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Si nosotros nos regresamos aquí al versículo
si buscamos la palabra destituido en el original del hebreo, nos da una palabra que se llama justereo. Y en la traducción al español es muy interesante porque traducido significa quedarse corto, ser deficiente o no ser suficientemente capaz de. Si nosotros ponemos esta definición en el texto, diría, por cuanto todos pecaron, son deficientes, se quedaron cortos, están alejados, estamos alejados de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Si nos vamos un poquito antes, en el versículo 9, en el versículo 10 dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo, ¿cuántos? Ni aun uno, no hay quien ¿qué? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Y si nosotros analizamos un poquito estos cortos versículos, nos vamos a dar cuenta que tiene implicaciones tremendas a nuestras vidas. Simplemente con que se nos diga que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, y ayúdenme a buscar en sus Biblias, Efesios 4, cuando menciona que no hay quien entienda, tenemos que enfatizar el hecho de que el hombre es perfectamente incapaz de comprender la verdad de Dios. Sin el Espíritu Santo, sin la promesa del Espíritu Santo, es completamente imposible de poder entender las verdades de Dios. No podemos captar la perfecta medida de justicia de Dios. No podemos captar la santidad de Dios. Por eso nos da lo mismo venir a la iglesia o ver un partido de fútbol. Porque no podemos diferenciar el peso de la justicia y la santidad de Dios. Por eso nos da lo mismo estar en la presencia de Dios o estar en cualquier otro lado. Hermanos, en la carta a los Efesios, capítulo 4, del 18 al 19, ¿qué dice? El hombre sin Cristo vive ¿en qué? En la vanidad de su mente. Antes, en el versículo 17. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Ajenos de qué? Ajenos de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. No podemos entender todo lo que proviene de Dios cuando no está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lastimosamente por eso el Evangelio a veces es muy blando. Por eso el Evangelio a veces es predicado dándole mucho peso al amor y no tocando nada la santidad o la justicia de Dios. Tenemos que entender el correcto peso de la justicia y santidad de Dios para poder entender el peso de la gracia. Podemos entender que lo que yo me merezco entonces es la muerte. Porque la perfecta justicia de Dios es lo que me promete, la muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos alejados de Dios. La paga del pecado es la muerte. El hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede entender esto. Desafortunadamente en iglesias hay personas que decimos que somos cristianos, pero no comprendemos esto. Es complicado que nosotros realmente le demos el peso a la soberanía de Dios si no tenemos una verdadera comunión con Dios. No hay quien busque a Dios, dice en el versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sinceramente todos nos desviamos, todos nos hicimos inútiles. Hay una diferencia tremenda entre la mayoría de las religiones y lo que nosotros creemos. Si a un judío le preguntas por qué tiene que entrar al cielo, ¿qué responde? Estoy siguiendo la ley al pie de la letra. Lo mismo a un musulmán y muchísimas otras religiones. Pero si nosotros llegamos a la presencia, ahí en la entrada de Dios, suponiendo que pudiera ser así, y nos preguntaran, como muchas veces ya nos han dicho, ¿por qué deberían de dejarnos entrar a la presencia de Dios?
¿cuál sería la respuesta que deberíamos de dar nosotros? No merezco entrar. Yo no merezco entrar, de hecho yo merezco el otro lado. Yo merezco la condenación eterna. Pero por los méritos de Cristo puedo entrar a la presencia de mi Dios. Por la obra de mi Señor Jesucristo puedo entrar a la presencia de mi Dios. Esa es una diferencia tremenda. Ayúdenme a buscar en sus Biblias Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Y es que si somos sinceros, como en algún momento ya se nos ha dicho, cuando queremos buscar a Dios, cuando decimos que estamos buscando a Dios, realmente no estamos buscando la gloria de Dios. Estamos buscando tal vez dar un buen ejemplo, tal vez evitarme algún problema, pero realmente no buscamos la gloria de Dios. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los filipenses y en el versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Qué estaba pasando aquí? Pablo tenía ganas de ir a Éfeso y les escribe una carta y les dice, tengo ganas de ir con ustedes, tengo ganas de estar con ustedes, pero ¿saben qué? No voy a mandar a Timoteo, voy a mandar a Epafrodito, hasta se escucha raro el nombre, porque dice, porque ustedes han estado preocupados por él, porque él estuvo enfermo y estuvo enfermo de muerte, y él también está preocupado por ustedes. En ese contexto de la historia es por eso que les dice, porque todos buscan otras cosas, menos, todos se preocupan por todo, menos por lo que es de Cristo. Y les dice, entonces por eso les voy a mandar a Epafrodito, porque dentro de todos, ellos realmente están preocupados por ustedes, por la iglesia. Si yo les preguntara, ¿realmente tenemos ese amor por las almas perdidas, ese amor por el pecado, ese amor por las personas que viven en pecado? Hemos escuchado muchas veces, incluso cuando evangelizamos, arrepiéntete, recibe a Dios en tu corazón, recibe a Cristo en tu corazón y entonces ya eres salvo. Y reducimos todo el evangelio a estas palabras, a estas frases. Si recordamos las predicaciones de los apóstoles, si recordamos la predicación de nuestro Señor Jesucristo, Él no estaba exhortando y predicando y después dijo, arrepiéntanse, ¿quién quiere abrir el corazón y quién quiere que yo entre en su vida? ¿Cuál era la predicación de nuestro Señor Jesucristo? Él decía, arrepentíos y convertíos. Y nosotros hemos cambiado esa manera de predicar el evangelio. ¿Y qué decimos? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y no hablamos del pecado. Solamente lo tocamos superficialmente para llegar a la buena noticia. Es como si dijéramos, estás enfermo de pecado, necesitas una medicina. Pero no es así, no es tan simple. No estamos enfermos de pecado, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitamos vida, y un muerto no se puede resucitar a sí mismo. Solamente Cristo tiene el poder para darnos vida y vida en abundancia. Todos se desviaron, absolutamente todos estamos inclinados a dejar el camino de Dios. En Isaías 53:6, tal vez lo podamos ver acá atrás, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Más qué? Más Jehová cargó con el pecado. No son mis obras, no son mis acciones, no es que venga a la iglesia, no es que haga mis devocionales, es Jehová el que cargó con el pecado de todos nosotros. Todo el esfuerzo, toda la obra humana para autojustificarse delante de Dios no sirve para nada. Todo lo que el hombre pretenda hacer para estar bien delante de Dios no sirve para nada, ya que el estado natural del hombre es una consecuente condición en pecado. Esto es necesario que lo podamos comprender, porque dice en el versículo 24 de Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo que justificados, dice aquí, por la misma razón que el hombre siempre está en constante pecado, que no tenemos justicia alguna delante de Dios, entonces necesitamos ser justificados en su presencia. Y esa palabra es importante. Esta palabra proviene del griego dikaoi,
dikaio, que significa justo o inocente. Significa justo o inocente. Y tiene que ver con declarar justo a una persona que es injusta. Cuando nosotros decimos que somos justificados gratuitamente, estamos diciendo justamente eso. Que aunque yo soy injusto delante de Dios, soy justo. Por mis méritos, no. Por los méritos de Cristo. Esto incluye algo muy interesante. No solo incluye el perdón de la culpa, sino también la exhibición o queda fuera el castigo que me correspondía a mí por el pecado. Pero como Dios es un Dios justo, no va a tomar mi pecado y lo va a echar a la basura. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que sufrir la ira de Dios. Yo debía sufrir la ira de Dios. Yo debía sufrir el castigo justo por todo lo malo que he hecho, por todo el problema en el que me he metido, por estar alejado de Dios. Pero por la justificación, todo esto ahora se lo imputa a Cristo. Todo esto ahora lo recibe Cristo. La responsabilidad de mi pecado ahora se le atribuye a Cristo. Y mi culpabilidad ahora la sufre Cristo. ¿Qué dice Efesios 2:8, hermanos? Y esto no de vosotros, pues es que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Gratuitamente, por medio de la fe. Hermanos, se nos ha predicado tanto del amor de Dios. Se nos ha predicado tanto de que somos tan importantes para Dios, que Él no va a dejar que te pierdas. Y se escucha muy bonito. Se escucha muy padre, o se escucha muy bien, que nadie se va a perder. Aún siendo y haciendo como seamos, Dios te ama tanto y eres tan importante para Él, que no va a dejar que te pierdas. Y ahí nos metemos en un problema. Porque la justicia de Dios, como les decía, tiene que ser saciada. La ira de Dios tiene que ser apaciguada. La ira de Dios tiene que ser consumida. Este don de Dios es exclusivamente para aquellos que son hijos de Dios. La gracia es exclusiva para aquellos hijos de Dios. La gracia de salvación, la gracia para salvación, es exclusiva para sus hijos. Y entonces, ¿por qué a veces predicamos que todo el mundo se tiene que salvar? Que todo el mundo va a venir a Cristo y va a humillarse delante de Dios. Eso anhelamos, que todos vengan en arrepentimiento a Dios. Pero desafortunadamente no va a suceder. No todos vamos a gozar de ese regalo de Dios. Ayúdenme a buscar, por favor, en sus Biblias, la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y también aquí voy a hacer un pequeño espacio, un breve espacio, porque esto se ha malinterpretado. Se nos ha enseñado que Dios es tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno, que no va a dejar que te pierdas, que sufras en el infierno. Se nos ha enseñado que Dios es tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno, que tú puedes hacer lo que quieras, al fin y al cabo puedes venir a Cristo cuando te dé la gana. Ahí en Pedro capítulo 2, versículo 3, ¿qué dice? Segunda de Pedro 3:9. ¿Cómo dice? Y de ahí nos agarramos para decir que Dios está esperando que todos nos arrepentamos. Pero el texto no dice eso. Sí dice que no quiere que nadie, que ninguno, absolutamente ninguno, se pierda. Pero más adelante, ¿qué dice? Pero que todos procedan al arrepentimiento. Desafortunadamente no todos van a proceder al arrepentimiento, porque Dios así lo va a permitir. Entonces, ¿qué? Dios es injusto, porque a unos sí va a permitir que vengan en arrepentimiento a sus pies, y porque va a dejar que otros vivan como quieran toda su vida, y que en el momento del juicio entonces sean enviados a la condenación eterna. Entonces Dios es injusto. Dentro de nuestra humanidad
dentro de nuestra manera de pensar, pudiéramos llegar a pensarlo, que entonces Dios es injusto. Entonces, ¿en qué se basa Dios para saber quiénes sí y quiénes no? Ayúdenme a buscar Romanos otra vez. Nos regresamos a la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos del 14 en adelante. Tenemos que entender que somos justificados gratuitamente por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es don de Dios. Es un regalo de Dios. Y Dios se reserva este derecho para darlo a quien Él quiere. Yo no busco a Dios. Yo busco acallar mi conciencia. En algún tiempo pudimos escuchar esos ejemplos. Yo no soy infiel, no porque quiera darle la gloria a Dios. Tal vez no soy infiel porque no quiero divorciarme de mi esposa. Tal vez soy honesto porque quiero evitarme un problema legal. Y tal vez todas nuestras acciones, todo lo que nosotros hacemos, no está dirigido a darle la gloria a nuestro Dios. Tal vez está dirigido a intereses propios, personales, particulares y evitarnos alguna pena. ¿Qué dice en la carta a los Romanos? Capítulo 9, del 14 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que sea más bueno, del que sea más bonito, del que venga a la iglesia todos los domingos, del que llegue temprano a la dominical. Dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque en la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, desafortunadamente va a haber muchos corazones endurecidos. Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y para otro de deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó ¿de qué? De antemano para su gloria. ¿Los preparó de qué? De antemano. No es que el barro haya decidido ser un vaso de honra. No es que el barro haya decidido ser un vaso de deshonra. Es que Dios en su soberanía permite que algunos sean endurecidos y algunos podamos venir humillados a sus pies. No por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces te está diciendo, no hay supercristianos. Escuchaba en una prédica, no hay grandes hombres de Dios. Hay hombres sometidos a la grandeza de Dios. Y nos pone en el perfecto lugar en el que debemos de estar tú y yo. ¿Cuál es? Arrodillados a los pies de Cristo. Y reconocer que es por Él y solamente por Él que podemos tener esa gracia salvadora. Él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Y tenemos que entender esto. Porque sí es cierto, hay mucha injusticia en la tierra. Yo soy injusto con algunas personas. Y hay personas que son injustas conmigo. ¿Y qué con todo esto? Dios decide quién sí y quién no, en su soberanía, en su poder, en su elección. Para esto, la justificación es un regalo gratuito, como ya lo dijimos. Es un regalo generoso que Dios otorga al pecador, pero al pecador arrepentido.
Todos sabemos que somos pecadores, tanto los que confiamos y creemos en Dios como los que no. Simplemente que algunos Dios ha tenido misericordia para que podamos proceder a arrepentimiento, y otros solamente conocen que son pecadores. Si nosotros fuéramos a la cárcel o a la correccional y preguntáramos, ¿tú sabes que lo que hiciste está mal? ¿Tú sabes que lo que hiciste es pecado delante de Dios? Sin duda que todos vamos a responder, sí, sí sé. Pero si te pregunto, ¿te arrepientes por lo que hiciste? Las respuestas van a variar mucho. Algunos van a decir sí, muchos también van a decir no. No me arrepiento. Incluso si lo pudiera volver a hacer, lo haría de nuevo. Y muchas veces nosotros vivimos en esa condición de pecado. La justificación es ese regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido, al pecador realmente arrepentido, que no tiene ninguna conexión con sus méritos ni sus obras. La redención es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La redención como tal significa liberar a una persona de una obligación, tal cual. Si alguien quiere redimir algo, tiene que pagar o tiene que liberar a una persona de su obligación. Si nosotros vamos o lo vemos en el tiempo, en aquel entonces, en la cultura de aquel entonces, si habláramos de redención, estaríamos diciendo que se tendría que pagar el rescate necesario para obtener la libertad de un prisionero o de un esclavo. Si se paga, eso es la redención. Y entonces la persona que estaba esclavizada queda libre. Ahora tenemos que entender, si lo aplicamos hoy a nuestras vidas, solamente hay un único pago adecuado para poder librarme a mí de mi pecado. Ese único pago fue el castigo de Cristo en esa cruz. Y fue pagada, sí predicamos mucho del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios. Pero nos brincamos la justicia de Dios. Ayúdenme a buscar primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El único pago adecuado para redimir al pecador, para poder liberarlo de esa esclavitud, para poder librarlo de ser prisionero, fue el castigo en Cristo Jesús, y fue pagada para satisfacer la justicia perfecta de Dios. Dice en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios, ¿y un qué? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y nos brincamos rápido a primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo fuimos rescatados de esa vana manera de vivir? No fue un precio pagado con algo material, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. No fue un volado, hermano. Si tú y yo recibimos la gracia de Dios para salvación, no fue un volado. Dice en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y entonces tenemos que darle un valor tremendo a la gracia de Dios. El hecho de que estemos aquí el día de hoy tiene un valor tremendo. No porque seamos mejores que cualquier otro que no tiene a Cristo,
sino porque Él permitió en su soberanía y en esa gracia que pudiera venir arrodillado y reconocer mis pecados y decirle: Dios, te necesito, necesito de tu salvación, necesito de tu poder, necesito de tu amor, y que tu Espíritu Santo gobierne mi vida. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Si Dios es perfecto, y lo que hemos visto ahorita en los estudios de los atributos de Dios, nos damos cuenta que tenemos un Dios santo, 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 y nos damos cuenta que tenemos un Dios justo, entonces Dios no te puede perdonar el pecado nada más porque sí. Ayúdenme a buscar Proverbios capítulo 17, versículo 15. Dios no puede pasar por alto tu pecado ni mi pecado. Dios no puede contradecirse a sí mismo. El juicio de Dios es perfecto y en el juicio de Dios no se permite el perdón de pecados. Sí, por amor, Él permitió que hubo un sacrificio, pero en la perfecta justicia de Dios, Él no puede perdonar pecados. ¿Qué dice en el Proverbios 17:15? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos, ¿son qué? Son abominación de Jehová. Este texto contradice el hecho de que Dios me perdona a mí. Porque si tenemos un Dios justo, Él no puede perdonar pecados. ¿O sí? Romanos capítulo 3, versículo 25. La gracia y la justicia de Dios no se contradicen. ¿Qué dice en el versículo 25? Bueno, vamos a leer el 24 para entender la línea. Romanos 3, 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta palabra, hermanos, debe de hacer eco en nuestras vidas. Propiciación. Dios permite que su Hijo sufra para que la ira de Dios sea apaciguada en Él y no en mí. Como Dios no puede pasar por alto el pecado, era necesario forzosamente satisfacer la ira santa de Dios. Y ningún humano estaba capacitado para poder ofrecer ese sacrificio. Ni ninguna creación de Dios está capacitada para poder ofrecer ese sacrificio y poder apaciguar la ira de Dios. Era necesario alguien propicio, alguien perfecto, alguien sin mancha. Ese es el costo de la gracia de Dios. Ese es el costo. Ese es el costo por el cual yo puedo decir que mis pecados son perdonados. Cuando decimos, Dios te va a salvar, no te cuesta nada, solamente arrepiéntete, ya es esta oración. Recibe a Cristo en tu corazón y entonces vas a entrar al cielo. Y todo esto lo guardamos en la bolsa. Y no deberíamos de meterla en el bolsillo. Primera de Juan, hermanos, ayúdenme a buscarlo en sus Biblias. Dios puso como propiciación, ofreció un gran sacrificio para el apaciguamiento de la justicia de Dios. Con esa muerte violenta de Jesús, en esa cruz, se satisfizo la santidad ofendida de Dios y su ira en contra de todos aquellos por los cuales Cristo murió. El Cristo crucificado es la ofrenda voluntaria y prometida del amor divino para la salvación de los hombres. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el apóstol Juan? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que vivan como quieran. Dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Ni tú ni yo somos justos, por muy bien que nos queramos portar. A Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nos brincamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, otra vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, Dios no pasó por alto tu pecado y mi pecado. Fue justificado, pero el que proveyó ese sacrificio propicio también fue Dios. Para que no se contradijera su palabra, porque en su justicia Dios no puede perdonar pecados, nada más así como así. No es como nosotros cuando le decimos a nuestros hijos, no, pues haz esto. Y si no lo hacen, ni modo, lo haces después. En la perfecta justicia de Dios era necesario que se cumpliese y se satisfaciera la ira de Dios. Yo recuerdo un ejemplo que escuché donde un grupo en la universidad, un maestro llega y pone las reglas bien claras. ¿Saben qué? En este curso van a entregar 3 trabajos y los van a entregar en 3 fechas específicas. Cada 2 meses, el primero de cada mes, de cada bimestre van a entregar su trabajo. En el ejemplo decía 450 estudiantes eran los que tenían que entregar ese trabajo cada 2 meses el primer día. Pasaron los 2 meses y de los 450, 350 entregaron sus trabajos y 100 no. Y entonces el maestro comienza a recibir a los jóvenes y los jóvenes se justifican por 1001 cosas. Entonces el maestro les dice, ¿saben qué? Les voy a dar una prórroga, 2 días. Total, pasó y los alumnos entregaron su trabajo. Al cabo de otros 2 meses se tenía que entregar el segundo trabajo y de los 450 alumnos, ahora solamente 200 entregaron el trabajo. Los demás volvieron a hablar con el maestro y el maestro les dio otra prórroga. Otros 3 días. No sé si suena familiar, pero bueno. Llegó el día en que tenían que entregar el tercer trabajo y entonces el maestro llega y ve los trabajos en su escritorio y de los 450 solamente 50 ahora tienen su trabajo ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Los jóvenes se acostumbraron a que se les pasara, a que se les perdonara, a que les dieran prórrogas. Y entonces el maestro enojado dice, ¿saben qué, chavos? Todo el que no haya entregado su trabajo hoy se va reprobado. Y la humanidad sale a flote, y más cuando somos estudiantes. Eso no es justo. Eso no es justo. Y entonces el maestro saca su libreta y le dice, a ver, ¿cómo te llamas? Fulano de Mengano. Fulano de Mengano, tú no me entregaste el trabajo a tiempo el bimestre pasado. Y tampoco me entregaste el trabajo el primer bimestre. ¿Quieres justicia? Estás reprobado los 3 trabajos. De manera así como una historia cómica. ¿Quién de nosotros quiere justicia de Dios? ¿Quién de nosotros quiere justicia de Dios? Vivimos y creemos que sufrimos injusticia, ¿o no? En muchas veces mis oraciones yo llegué a preguntar, ¿por qué a mí? Pero si realmente queremos justicia de Dios, yo merezco ser condenado. Si yo quiero justicia de Dios, yo merezco la muerte. Yo merezco el castigo. Pero en su gracia, Él me justifica
y propició, no un sacrificio cualquiera, uno idóneo, uno santo, uno sin mancha, para que cuando yo esté delante de Dios y me pregunte, ¿te tengo que dejar pasar?, le diga yo no. No merezco entrar a tu presencia. Al contrario, merezco tu castigo, merezco tu justicia. Pero por los méritos de Cristo, estoy justificado delante de ti. Y si entendemos así la gracia, nuestra forma de vivir va a cambiar. Nuestra forma de actuar va a cambiar. Vamos a estar donde tenemos que estar cuando Dios nos pida que estemos. Y no vamos a poner 1001 pretextos para vivir alejados. Como les decía al principio, mientras más estudiamos al Dios de la Biblia, mientras más nos damos cuenta de los atributos de Dios, menos capacitado me siento para estar en su presencia. El hecho de que Él haya pasado por alto, regresémonos a Romanos 3. Romanos 3, versículo 26, 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No quiere decir que Dios guardó esos pecados y los pasó por alto. El hecho de haber pasado por alto esos pecados no quiere decir que Dios fuera indiferente a ellos o que se haya hecho de la vista gorda. Como cuando yo más o menos me doy cuenta que mis hijos no hicieron lo que les pedí, pero bueno, por amor, está bien, pues hay que lo arreglen cuando puedan. Nuestro Dios no es así, no es indiferente, no se hace de la vista gorda. Contiene soberanamente su juicio para que a su tiempo fuera manifestada su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Ayúdenme a buscar en sus Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 en adelante. Todo está perfectamente establecido en los propósitos de Dios. Absolutamente todo. Hace un ratito nos lo dijo la hermana Juanita. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice en el versículo 10? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Yo he escuchado expresiones de personas a las que he querido compartir, que me han dicho, no, a mí se me hace que Dios ya no va a venir. Los apóstoles lo estaban esperando y ya pasaron 2000 años. El entendimiento entenebrecido. No podemos entender los planes perfectos y maravillosos de Dios si el Espíritu Santo no gobierna nuestras vidas. Dice Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No quiere decir que la justicia de Dios va a estar guardada siempre en el cajón. A nosotros ya nos perdonó. Nosotros somos justificados por ese sacrificio propicio. Y la ira de Dios fue descargada en Cristo por ti y por mí. Pero ayúdenme a darle la vuelta a Romanos capítulo 2. Y con esto terminamos. En su tiempo, en su perfecto tiempo, Él va a juzgar. Él va a juzgar. Romanos capítulo 2, un poquito antes, en el capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. Capítulo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, ¿qué? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El capítulo 2 habla del justo juicio de Dios. Dice en el versículo 1 del capítulo 2, por lo cual, ¿eres qué? No tienes pretexto. No hay pretexto alguno. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué? Hermanos, si ahí en Romanos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación. ¿Para salvación de qué? ¿Para salvación a quiénes? Dice ahí, en el versículo 16, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el versículo 5 al final dice, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Dice en el versículo 6, el cual ¿qué hará? ¿Pasará por alto? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, a los que están peleando siempre contra Dios y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice en el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Dice el versículo 1, eres inexcusable, no tienes pretexto alguno. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, si Dios permite que estemos aquí hoy, o el día de hoy, es por su gracia. No hay duda alguna. Pero esa gracia tuvo un precio tremendo. Y a veces somos inconscientes. No tenemos ni siquiera idea del tremendo precio que se pagó para que tú puedas decir el día de hoy, por medio de Cristo, por los méritos de Cristo, soy justificado delante de Dios. Si el día de hoy tenemos la seguridad de que hemos sido justificados en Cristo Jesús, te invito a que hagamos una oración mientras nuestro hermano Obed se prepara para un himno. Y si no has recibido, si no eres consciente, Dios llama para que vengamos hoy arrepentidos. Y si en algún momento nos llegamos a sentir que no merecemos estar en la presencia de Dios, te digo que tienes razón. No lo merecemos. Ni tú ni yo lo merecemos. Pero puedes levantar hoy la cabeza. Puedes voltear y buscar el rostro de Cristo y decir, no lo merezco, pero por los méritos de Cristo, busco tu perdón. Por los méritos de Cristo,
quiero ser llamado por ti. Por los méritos de Cristo, quiero ser tu hijo. El día de hoy tú puedes llegar a los pies de Él y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y quiero estar de rodillas a tus pies. Yo no lo merezco, pero quiero estar de rodillas a tus pies. El teólogo Arthur Pink terminó su estudio sobre la gracia de Dios diciendo: vuelve a casa, regresa y busca a tu Padre, levanta tu vista y pídele perdón, humíllate delante de Él, reconcíliate con Dios.